Bienvenidos sean todos ustedes al estudio sobre los atributos de Dios. El día de hoy estaremos meditando sobre la bondad de Dios. En la narrativa bíblica es bien sabido cómo Dios libró a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios se reveló a su pueblo con gran poder, trayendo juicio sobre la nación de Egipto. Y Dios les hizo saber a su pueblo que Él era el Señor, mostrando su poderío y entregándoles a ellos su ley. Sin embargo, este mismo pueblo rápidamente se entregó a la idolatría, pidiéndole al profeta Aarón que les hiciera un ídolo para adorarlo. La ira de Dios amenazó con destruir este pueblo, y parecía que la historia de la redención de Israel terminaría así de pronto. Sin embargo, el pecado de Israel no sirvió para dar ocasión a la demostración de la ira y el juicio de Dios sobre ellos, sino que más bien su pecado sirvió para que la misericordia y la gracia de Dios se diese a conocer. Moisés intercede por este pueblo pecador entonces y le dice a Dios: «Te ruego que me muestres tu gloria». Y Dios respondió: «Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro». Interesante ver que cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria, lo que Dios promete mostrarle es su bien. Luego Moisés, estando escondido entre unas rocas, escucha la voz de Dios decir: «Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad». La bondad de Dios es una de sus perfecciones o atributos, como algunos lo conocen, que Él mismo nos revela. Al meditar en la bondad de Dios, espero que cada uno de nosotros nos alejemos de la visión de un Dios dictador, de un Dios distante, alejarnos de aquella visión de Dios que presenta a Dios como un Dios calculador y frío en sus afectos. No sería posible amar a un Dios así de horrible, queridos amigos. El apóstol Juan nos dice que nosotros amamos a Dios por el hecho de que Él nos amó primero. Y esto significa que el motivo para amar a Dios no es otro sino Dios mismo. Él es el ser más maravilloso y bondadoso, del cual, si se nos otorga la debida luz espiritual, siempre es fácil de amar. Su bondad es evidente. Su disposición de dar cosas buenas a los hombres se hace visible desde la creación. Dios le entregó al hombre una creación extremadamente buena y hermosa. No podemos decir que en el corazón de Dios hay mezquindad. Dios es bondadoso. Dios nos invita a experimentar su bondad y nos llama a encontrar salvación en ella. El salmista dice en el Salmo 34, verso 8: «Gustad y ved que Jehová es bueno». En Dios está siempre la disposición de hacer el bien, incluso a sus enemigos. Él es bondadoso, Dios es bueno, Dios es amable. La bondad de Dios es sin igual. Su bondad trasciende cualquier bondad que miremos en los hombres. Su bondad trasciende la bondad que vemos en los santos de la iglesia marchante. Su bondad es más grande aún que la bondad que ya poseen los santos de la iglesia triunfante, aquellos santos que ya están en gloria. Aunque ellos ya poseen una bondad perfecta, no podemos compararla con la bondad de Dios. Nuestro mismo Señor Jesucristo lo dejó claro en el Evangelio de Mateo capítulo 19, verso 17. «Solo uno es bueno», dijo el Señor. La bondad de Dios trasciende la bondad de todas sus criaturas. La Escritura nos dice que de su plenitud tomamos todos, pero Él siempre será el bien supremo. Dios es bondadoso, el bien supremo de todos los hombres. Quien le conoce y quien le posee, lo tiene ya todo. Su bondad puede llenarlo todo. Su bondad puede llenar al alma más vacía, puede llenar de gozo al corazón más afligido. El Señor le dijo a su pueblo que era ciertamente culpable de rebelión. Él le dijo: «Yo soy misericordioso». Dios se revela como un Dios que no es insensible con nuestras debilidades y problemas.
Dios se revela como el Dios que responde con tierna piedad a nuestras miserias. Un ejemplo de esto es el Salmo 103, verso 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Dios es misericordioso, su bondad se refleja en ello. Aun cuando estamos en aflicciones, nosotros podemos decir, como dice el libro de Lamentaciones, en su capítulo 3, verso 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. A este mismo pueblo culpable Dios le dijo también, yo soy piadoso. Sí, queridos amigos, Dios muestra su bondad al ser piadoso con los hombres. Esta palabra en el hebreo significa perdonar con ternura paternal. Dios tiene esta clase de ternura paternal para todos los pecadores arrepentidos. Él es piadoso con ellos. Malaquías capítulo 3, verso 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Sí, Dios es piadoso con sus hijos. El equivalente de esta palabra hebrea en el griego es una palabra que significa simpatía y compasión afectuosa. Y regularmente se usa esta palabra para señalar la compasión afectuosa de Cristo por aquellos que tienen gran necesidad. Mateo capítulo 9, verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. También en el Evangelio de Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En el siguiente capítulo, en el capítulo 15, verso 32, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, y no tienen qué comer. En el Evangelio de Marcos capítulo 1, verso 40, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Todas estas, queridos hermanos, son evidencias de un Dios piadoso, que muestra su bondad teniendo piedad de aquellos que tienen necesidad. El apóstol Pablo declara en 2 de Corintios capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios se revela a sí mismo como un Padre de misericordias, bondadoso, que es misericordioso y que tiene piedad de aquellos que tienen necesidades. La bondad de Dios también se manifiesta en que Dios es lento para la ira. Así, con su paciencia, Dios da testimonio de ser un Dios bondadoso. Cuando el pueblo pecó, Dios descubrió su bondad diciendo, yo soy lento para la ira, yo poseo la sabiduría y tengo la capacidad de controlarme a mí mismo cuando yo soy ofendido. Eso significa ser paciente, es lo que significa ser lento para la ira. Proverbios capítulo 16, verso 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dios es paciente. La paciencia de Dios refleja su deseo de buscar la paz en lugar de otorgar el castigo rápidamente. En el caso de los impenitentes, su paciencia refleja el deseo de Dios de reservar su ira hasta el momento adecuado para actuar en justicia. Sí, Dios es paciente, aún con aquellos que son sus adversarios. El profeta Nahum en el capítulo 1, verso 2 nos dice,
Jehová es celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Aun siendo Dios un Dios celoso, Él también es paciente y guarda su enojo aun para sus enemigos. Aun con aquellos que le provocan, Dios es paciente. Dios es lento para la ira, esperando que quizás algunos de ellos sean salvos, aunque sabemos que muchos de ellos finalmente serán destruidos. Un escritor puritano dijo: el pecado es contrario a la naturaleza santa de Dios y por tanto Él puede irrumpir justamente para castigar sobre el menor de los pecados cometidos, pero su paciencia modera su ira, de tal modo que Él retiene el castigo merecido, y por esta razón es que el pecador no muere inmediatamente en el mismo lugar donde peca. Sí, este escritor tiene razón, y lo que él está viendo es la bondad de Dios expresada en su paciencia. Dios espera pacientemente mientras los pecadores se vuelven más malvados, mientras ellos desprecian sus advertencias. Dios es paciente mientras ellos continúan abusando de su bondad y continúan insultando su nombre. Ahora que hemos hablado un poco sobre esta perfección de Dios que es su bondad, ¿cuáles serían las implicaciones prácticas para nuestras vidas? El salmista dice en el Salmo 107:43: ¿quién es sabio y guardará estas cosas, y entenderá las misericordias de Jehová? Si hemos meditado sobre esta perfección de Dios, ¿cómo podemos adquirir sabiduría por medio de ella y aplicar esta verdad a nuestras vidas? Quiero hablar algunas implicaciones sobre la bondad de Dios. Primeramente, pon tu mente en conocer la bondad de Dios y dala a conocer. Salmo 145, versos 6 y 7. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. Así es, así como el salmista, todos aquellos que conocen la bondad de Dios tienen un deber. Observan la bondad de Dios y cumplen con su propósito de disfrutar de Dios y también de darlo a conocer. Esta es la razón de nuestra existencia. Dios es bueno, y esta verdad debe inundar primeramente nuestros pensamientos, llenar nuestro corazón de gozo y alegría, y dar a conocer a los hombres esta verdad debería de ser nuestro deleite. Una segunda aplicación para los que conocen la bondad de Dios es que sus corazones deben estar llenos de confianza debido a que ellos saben que Dios es bueno. Salmo 34:8. Gustad y ved que Jehová es bueno, dichoso el hombre que confía en él. La felicidad del hombre está en la confianza que tiene de haber conocido a un Dios bueno. La dicha del hombre, su gozo, está en tener comunión con un Dios bondadoso. No podríamos confiar en sus promesas si no creyésemos primero que Él es bueno. Pero tenemos confianza porque Él nos ha mostrado su bondad, y el ejemplo supremo es Cristo, el Hijo de Dios entregado en sacrificio en lugar de culpables pecadores. Podemos confiar en un Dios bueno. Un tercer consejo para aquellos que conocen la bondad de Dios es abandonar sus pecados y venir a Dios siempre en arrepentimiento. El Salmo 25:8 dice: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Cualquiera que esté convencido de su condición miserable, cualquiera que esté deseoso de reconciliarse con Dios, puede venir confiadamente a Dios. Dios no es implacable, cruel o despiadado.
Así como el padre del hijo pródigo, Dios también corre al encuentro de todos los que se vuelven a Él desde lejos. Podemos aplicar esa verdad sabiendo que si hemos cometido pecado, Dios es bondadoso y otorgará su perdón y benevolencia a todos los que acudan a Él en arrepentimiento y fe. Aquellos que conocen la bondad de Dios esperan en Dios aún en los momentos más oscuros. Esta es nuestra cuarta aplicación. El salmista dice en el Salmo 13:1: ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Creer en un Dios que nos ama cuando en ocasiones parece que Él mismo es nuestro enemigo. Perseverar en este pensamiento de un Dios bondadoso en medio de los problemas es el fundamento de una fe genuina. Creer que Dios tiene una gran bondad planeada detrás de todos los momentos oscuros es solamente para aquellos que han podido contemplar la bondad de Dios. Un consejo más para aquellos que son conocedores de la bondad de Dios es decirles que no abusen de su bondad, siendo ingratos, quejándose o despreciándole. Aunque Dios nos muestra su bondad, ciertamente Él nos advierte. Romanos 2, versículo 4. Oh, ¿eres insolente contra la riqueza de su bondad, contra su paciencia y contra la oportunidad que Él te ha dado, ignorando que la bondad de Dios te conduce al arrepentimiento? Pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, reservas para ti tesoro de ira para el día de la ira y para la manifestación del justo juicio de Dios. No abuses de la bondad de Dios. Sé siempre agradecido. Nunca te quejes ni le desprecies a Él. Aprovecha lo que has conocido de Él como un don que siempre te acerca a Él con un corazón agradecido. Por último, quiero aconsejarles, queridos hermanos, si has conocido la bondad de Dios, adora a Dios por su bondad. Esta fue la respuesta de Moisés cuando escuchó a Dios proclamar su bondad. Éxodo 34:8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Esta debe de ser siempre nuestra actitud. Todos aquellos que han conocido verdaderamente la bondad de Dios son adoradores. El salmista dice en el Salmo 100, verso 4: Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia.